Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar la gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. La lepra, hermanos, es una enfermedad ya casi erradicada, ya casi no existe, pero es interesante saber que el nombre de la bacteria que la provoca se llama Treponema podium, y ataca básicamente los nervios sensitivos, los anula, la persona deja de tener sensibilidad. Es como cuando usted se pone una liga en el dedo, al centro del dedo, y al principio siente apretado, de ratito usted le puede picar aquí con una aguja y ya no siente nada. Esa bacteria bloquea la sensibilidad en el cuerpo, en partes del cuerpo, especialmente las extremidades, como la nariz, las orejas, los labios, los dedos de las manos. No se sabe todavía por qué los dedos de los pies no, pero sí los dedos de las manos, y empieza después a correrse por todo el cuerpo. Esta era una enfermedad muy común en el tiempo de Jesús y en la antigüedad. Y es interesante que desde el tiempo de la ley, desde el tiempo de Moisés, Dios había puesto un orden en cuanto a este tipo de enfermedades infecciosas, porque si es que existe un caso todavía, es una enfermedad contagiosa, la lepra. Entonces, en el libro de Levítico vemos, desde Éxodo y Levítico, Dios puso que a los leprosos los sacaran del campamento, estuvieran fuera de la ciudad o del lugar de habitación del resto de la tribu. Tenían que estar fuera, no podían estar junto con la gente. Entonces se acostumbraba que el leproso tenía que traer una campanita, y si andaba por ahí, esperaba que los campos, la gente ya dejara de levantar el cultivo y se quedaban para ver qué recogían ellos de las basuras que quedaban, de los sobrantes, del trigo, de la cebada, de lo que sembraban en aquel campo. Se quedaban al final, pero si ellos oían un ruido, sonaban una campanita y tilín, 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 ya sabían que había leproso ahí. Si el leproso no traía una campana y alguien lo llegaba a ver, empezaba a gritar: leproso, leproso. Entonces la gente no se acercaba, tenía que estar a metros de distancia para no contaminarse. Enfermedad fuertemente contagiosa, y de eso murió mucha gente. Y es interesante que dice la Biblia que Jesús va pasando por ahí entre Galilea y Samaria, y cuando él va a entrar a la ciudad, le salen al encuentro los 10 leprosos y lo ven a Jesús. Se supone que ellos ya habían escuchado de Jesús por la forma en que le habla, y entonces le dice: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y entonces me imagino, como siempre, Jesús acompañado con los discípulos. Ahí ustedes vieron un poquito de eso. Los ve, obviamente, él sabe que son leprosos, y él no les dice que les va a sanar en ese momento, pero él empieza a probar la fe de ellos, porque les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué les dice que se presenten a los sacerdotes? Porque la ley para ellos decía, está en Levítico capítulo 13, 16 y 17, dice: pero si la llaga ulcerosa se pone blanca, la persona enferma deberá ir al sacerdote para que la examine. Si la llaga se ha puesto blanca, el sacerdote declarará pura a esa persona, y en efecto lo será. Esto estaba dentro de la ley de Moisés, porque Dios no nomás les dijo: sáquenos del campamento, sino que había misericordia por ellos. ¿Y por qué tenían que ir con el sacerdote? Porque el sacerdote era el líder espiritual que autorizaba que esa persona, para que se cumpliera la ley, que esa persona, él revisaba el cuerpo
Y depende la forma de la llaga, porque eran llagas podridas, la carne se podría literalmente, olía mal, apestaba. Cuando él veía que la llaga esa empezaba a blanquecerse y empezaba a tomar otro tono, él se daba cuenta que ya estaba siendo sana la persona. Jesús les dice, vayan y preséntense allá, porque algo tenía que pasar en el camino. Al Jesús decirles, vayan con quien les van a revisar que ustedes ya están sanos, en el camino tenía que nacer la fe en ellos. Y claro que nace la fe porque los 10 son sanos. Lo interesante es que Jesús dice, bueno, llegó uno corriendo, y de hecho dice que no era judío, era samaritano, que es también una raíz de los judíos, pero no eran dos pueblos que vivían en división. Cuando viene le dice, bueno, ¿cómo está esto? ¿No fueron 10 los que fueron sanos? Otra versión dice los que fueron limpios, y solamente uno ha vuelto. La pregunta de Jesús es interesante. Número uno, porque ellos no habían visto ningún personaje en toda la historia, ningún profeta, ninguno de los héroes de la fe que vemos en la Biblia. Nadie sanó a un leproso, nadie. Pero ahora viene Jesús con el poder de lo alto, el que viene a dar vista a los ciegos, a levantar a los cojos, a liberar endemoniados, y ahora tiene una oportunidad para ellos. Me imagino que escuchaban que Jesús viene por ahí, y por eso se interfirieron en el camino de él. O sea, Jesús tenía que pasar por donde ellos estaban. Ellos no podían entrar a la ciudad, pero Jesús sí podía entrar a la ciudad. Y le dice, vayan y preséntense. Al decirle eso, ellos tienen que creer en su corazón que Jesús le está dando una palabra de sanidad. Y de hecho sucede. Cuando el hombre regresa, significa que ya fue con el sacerdote lo vio sano, y él viene a hacer lo que todo uno de nosotros cuando somos sanos tenemos que hacer, es venir a darle. Dice que se puso de rodillas. No le dijo, gracias Jesús, fuiste muy bueno conmigo. No. Dice que se postró delante de él y le dio gloria, le dio honra, una gratitud que sale de un corazón genuino, que reconoce que solamente Jesús tuvo el poder para sanarlo. Y de los otros 9 le voy a hablar la próxima semana. Pero de este es interesante, ¿por qué? Porque en la Biblia, en todas partes, vemos que la lepra es como un prototipo del pecado. Y es interesante. ¿Por qué? Porque la lepra empieza poquito a poco. Cuando la persona le entra la bacteria a su sistema inmune, a sus vías, a la sangre, por decir algo, ahí empieza a tener los problemas en la parte cognitiva sensitiva, y empieza a ya no sentir, y donde ya no hay esa sensibilidad, ya no hay oxígeno. Al no haber oxígeno, empieza a morir todas esas partes. Se les empezaban a caer pedazos de cachete, se les empezaba a caer pedazos de nariz, las orejas, los dedos de las manos. Así empezaba hasta que llegaba ya a un órgano importante y la gente moría. Eso es la lepra. Y la importancia de entender, y que dice la Escritura que todo lo que está aquí escrito fue hecho para nuestra edificación. Para eso se escribió. Usted puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver ese evangelio conmigo? ¿Qué tiene que ver que en aquel tiempo hubo leprosos y que ahora no hay? Mi esposo dice que él solamente, en lo que estuvo trabajando la medicina, un solo leproso conoció en una parte de Nuevo León, y lo vio, porque yo le pregunté, yo voy a predicar de esto, quiero que me digas, y me explicó todo, cómo empieza eso en el cuerpo humano, y me dijo que era esa bacteria, y me estuvo explicando el caso que él conoció, todo eso, que de hecho esa persona murió. Treponema podium se llama la bacteria que ataca los nervios. Entonces es triste, hermanos, porque ni su familia puede estar con ellos. No es como otra enfermedad que te dio cáncer, que te dio esto, aquello, ahí está tu familia contigo apoyándote, dándote palabra. Aquí no, quedas excluido. Esa enfermedad te aparta de todos.
Eres una persona que trae un contagio que puedes contagiar a otros. Y era duro porque eran apartados de la sociedad, apartados de la comunidad, y la propia familia no podía estar con ellos. Entonces ese samaritano, pues ¿qué hacía? Se juntaba con otros, porque entre todos ellos buscaban comida, buscaban qué hacer. En ninguna parte les iban a dar trabajo. Eran rechazados por todos. Y es interesante entender que hoy día, algo muy semejante es la lepra del pecado. La lepra del pecado es contagiosa, es peligrosa y nos aparta. La lepra del pecado empieza igual que la lepra de la piel o la parte física. El pecado empieza por poquito y otro poquito más. Y al cabo que un cigarro no me hace nada. Después se acaba 3, 4 cajetillas al día. Y un poquito de droga nomás para quedarme bien dormido, para sentirme bien, para no quedar mal con mis amigos. Y un poquito de mentiras a mi esposa, no se va a dar cuenta. Que engañe a mis padres, no va a pasar nada. Ellos son muy buenos y me van a perdonar. Un poquito que yo haga algo con el dinero sin decirle a mi esposo, es un poquito nada más. Pues es una lepra que ya empezó. Es un contagio horrible y peligroso que va en aumento. Porque el querer coquetear con el pecado nos lleva a quedar tan ciegos que no nos damos cuenta cómo caemos en la trampa. Y trae consecuencias funestas, terribles, terribles. Todo pecado trae consecuencia. Yo me ponía a pensar, si la lepra del pecado hoy en día, como lo vemos por todas partes, estamos rodeados de pecado, pues no había campanas que alcanzaran para todo el mundo. A nadie le gusta que nos declaren. A nadie nos gusta que nos descubran el pecado. A nadie nos gusta que los más íntimos de la casa se enteren de nuestro pecado. Aunque realmente son los que más nos conocen. Pero es tremendo porque el contagio del pecado llega a unas dimensiones en las que trae destrucción y muerte. Trae miseria y enfermedad. Y el Señor Jesús tuvo misericordia de ellos. Y yo creo que por siglos el Señor ha tenido misericordia de tanta gente que llegamos leprosa ante Él. Que alguien nos contagió o nosotros mismos nos contagiamos. Y el Señor tuvo misericordia. Es porque su misericordia es más grande que la propia vida. ¿Qué fue lo que sanó a estos leprosos? La obediencia. Ellos pudieron haber reclamado, bueno Jesús, pero si tú haces milagros, sáname ahorita aquí, ¿para qué tengo que ir con el sacerdote? Ahorita mismo. Hay gente que así le exige a Dios. Que me lo haga ya y que me lo haga a mi manera, a mi gusto. Y que me saque de este apuro después de que yo metí las 4. Dios está obligado a sacarme de ahí. Después que yo fui el que fallé, Dios está obligado a que mi mujer no me deje, a que mi marido no me deje, a que mis hijos no se olviden de mí, a que mi iglesia me acepte, porque la iglesia es de Cristo, me tiene que aceptar. La iglesia tiene que mostrar amor a todo pecador. Pero una cosa es haber vivido en el pecado y haber venido a venir a los pies de Jesús arrepentido y convertir
por el poder de su Espíritu Santo, que Él convierta nuestra vida, venir a ponernos a sus pies, para que Él transforme lo que nosotros no podemos transformar, a venir a exigirle al Señor. Estamos en una generación demandante y exigente. Usted sabe, usted lo ve en los niños, lo vemos en los jóvenes y muchos no tan jóvenes ya, pero bastante demandantes y bastante exigentes. Y yo me pregunto cómo nos ve el Señor todos los días cuando nosotros actuamos así, cuando nosotros exigimos. Si ahorita saliéramos de aquí, todas las tiendas estuvieran cerradas y ya desde mañana lunes no se abría ninguna clínica, ningún consultorio, ningún hospital, ¿usted a quién iba a recurrir? ¿A quién íbamos a recurrir si ya no hay donde comprar tortillas y leche? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a depender? ¿En quién vamos a esperar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Porque hay gente que hasta se enoja porque hoy no está lista la comida a la hora. Ya ni siquiera gracias por la comida, no, porque no está a la hora que quiere. Hasta les exigimos al restaurante y nos peleamos con los meseros. No, es que yo no quería los huevos así, los quería así, o sea, volteado el plato. Así de arrogante está esta sociedad. Así de arrogante está a causa de la lepra del pecado. La contaminación está de maneras horrendas y absurdas. Absurdas. Es tremendo. Yo digo, y el Señor ya está por levantar su iglesia. Ya no estoy hablando de allá del mundo, estoy hablando de usted y de mí que hemos conocido a Dios. Usted y yo que hemos visto el poder de Dios cuando nos levantó de la misma muerte, como lo hizo conmigo y con muchos que están acá. Cuando el Señor nos libró de tantas cosas que venían para destruirnos. El corazón de este leproso que ahora vuelve sano viene con una actitud diferente. Ese es el problema de nosotros, por el cual la lepra sigue, porque Dios sana, Dios sigue perdonando, Dios sigue proveyendo. Este canto de Jehová que cantamos hace el último canto, Jehová Rafa, Jehová Jireh, nuestro proveedor, nuestro sanador, esas son las palabras en hebreo. Todo eso tiene un poder tan grande, tan maravilloso, tan impresionante, que nos hace sentirnos miserables, grano de arena, ante un Dios tan grande. Y tú lleno de bacteria, ¿qué vamos a responder? Teniéndolo enfrente, los leprosos creyeron para sanidad, pero no creyeron para salvación. Así llega muchos domingos la gente a las iglesias para que se le dé una solución, pero no están tras la salvación. Por eso no cambian. Por eso no pueden dar ningún fruto de arrepentimiento, mucho menos decir yo estoy aquí el próximo domingo para ayudar a lo que va a hacerse. No hay nada que los inquiete. Porque no hay una actitud de agradecimiento a aquel que lo dio todo por nosotros. Aquel que murió en una cruz, fue crucificado para que nosotros tuviéramos la victoria sobre todo ataque en la mente, sobre todo ataque en el corazón, sobre toda tentación, sobre toda miseria que a veces nos heredaron o que nosotros mismos por causa del pecado abrimos la puerta a la miseria. ¿Qué Dios como el Señor? Qué maravilloso es Él. Pero estamos con una arrogancia, con una altivez. ¡Wow! El primer orgulloso, sí saben quién fue, ¿verdad?
que se levantó ya en el jardín del Edén. Se llama diablo, Satanás. Ese fue el primero. Que el Señor lo había puesto como un querubín hermoso. Era el director de la música en el cielo. Le dio dones, lo vistió con las prendas, todas las joyas preciosas. Era vestido de hermosura, dice la Biblia. Pero se empezó a creer más que su Señor. Y ahí vino su caída. La lepra del pecado de estos días es cuando la persona piensa que lo va a lograr solo. En cualquier rato se le va a caer el circo. Se le va a venir todo para abajo. Y gracias a Dios por eso. Porque a veces tenemos que vivir esos procesos para buscar al Señor. Pero buscarlo de todo corazón. Buscarlo con un corazón arrepentido. Arrepentido delante de Él. Que clame por su justicia. Que anhele su verdad para salir de la mentira. Para dejar el engaño. Para dejar de traicionar. Para dejar de mentir. Para dejar la burla. Para dejar cuántas cosas. ¿Están acá conmigo los jóvenes? Qué bueno es Dios. Cuán grande ha sido su misericordia con nosotros. Y qué poderosa es su verdad. Qué poderosa es su verdad. Y a nosotros los pastores nos pasa muchas veces como a Jesús con los 10. Decimos, no, pero no fueron 20 los que recibieron la bendición. ¿Dónde están los demás? Aquí los necesitábamos hoy. ¿No fueron todos bendecidos la semana pasada? ¿O hay alguien que tengamos que ir a reclamar en una corte su cheque porque no le llegó? ¿No se lo entregaron? Díganos, porque no podemos ir a apelar por eso. ¿Alguien no tuvo suficiente oxígeno? Dígame, ¿alguien ha sido injusto con usted? ¿Y entonces? ¿Por qué tanta falta de gratitud? ¿Por qué tanta falta de obediencia? ¿Por qué no está el corazón dispuesto? Estamos dispuestos a lo que a nosotros nos gusta, pero ¿por qué a lo que Dios manda no hay disponibilidad? ¿Por qué a lo que va a edificar nuestra vida, lo que va a hacer crecer nuestra fe, lo que nos hace identificarnos como verdaderos hijos de Dios, no estamos ahí? No estamos ahí. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa? ¿Por qué queremos que Dios se ajuste a nuestra agenda? ¿Por qué queremos que Dios entienda todas nuestras excusas? Y nosotros no aceptamos su voluntad. ¿Por qué? ¿A dónde vamos a llegar con eso? Hay gente que para todo tiene una excusa. Hay gente que para todo tiene un cuento. Y así se cae en el engaño y falta de la verdad, falta de la honestidad. Esa es una causa tremenda de la lepra espiritual que hay ahorita. Es falta de lealtad, falta de honestidad, falta de compromiso, falta de amor, falta de interés por el otro, falta de perdón, porque la bacteria está muy adentro. Ya tocó hasta los tuétanos espirituales. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Que la palabra, ¿qué dice? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Alguien está recibiendo palabra hoy? Amén. Que penetra, corta, penetra hasta a partir los, ¿qué? Los tuétanos. Ahí donde se guardó el pecado, la iniquidad, la maldad, el engaño, hasta allá entra la palabra. Cuando tú la recibes, no de quien está hablando, sino de parte de Dios. Porque es el único que tiene el poder para arrancar la lepra espiritual. La lepra espiritual que no te deja avanzar.
que no te deja crecer, que además pues nadie se va a querer juntar contigo, porque pues yo no quisiera que me contamines. Tú podrás por tu boca decir muchas cosas y prometer muchas cosas, pero si no hay cambio aquí, ¿quién te va a creer? Si no hay cambios de actitudes, ¿quién nos va a creer? Que somos hijos de Dios, que Jesús vive en nuestro corazón. ¿Quién? ¿Quién? Dice un dicho muy vulgar mexicano, que lo compre el que no lo conozca, porque ya ni en su casa lo quieren. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Y qué grande es la misericordia del Señor. Pero nosotros, en lugar de aprovechar la misericordia de Dios para obedecerle, seguirle, servirle, estamos jugando con eso. Abusamos de la gracia del Señor. Porque hoy no me pasó nada. Porque a pesar de que estoy infectado, no me he muerto. Así me dijo un sidoso a mí. O sea que así te quieres quedar, le digo yo. ¿Qué está viendo su familia en usted? ¿Qué está viendo mi familia en mí? Aquí tengo familia. ¿Qué están viendo en ti? ¿Qué están viendo tus hijos, tus nietos? ¿Qué están viendo en ti? Joven, ¿qué están viendo tus compañeros de colegio en ti? Tus compañeros de escuela, de trabajo también, ¿qué están viendo en ti? ¿A quién miran? ¿A un leproso o a uno que fue limpio por la sangre del Cordero de Dios? Gracias por los pocos amenes. ¿Qué fuéramos sin el Señor? ¿Qué sería de nosotros sin su bendita palabra que a vida eterna nos lleva? Con la riqueza tan grande que hay en ella, el poder tan grande que hay en ella. Estuviéramos desde que nos levantamos abriendo la Biblia, así como le hacemos, bueno, algunos sí lo hacemos. Señor, háblame hoy, háblame hoy. Dame la palabra que voy a usar con la persona que me voy a encontrar, con la familia que voy a visitar, con el enfermo que está ahí. Porque nos encontramos con muchos, la mayor parte de la enfermedad, no crean que nada más es física, hay mucho enfermo del alma y hay que tratar con ellos. Y por la enfermedad del alma vienen muchas otras enfermedades, porque no aceptaron al que puede curar todo, que es el Señor Jesús. Lo tienen aquí, pero no ha llegado acá, porque el corazón no se ha abierto. No hay espacio para Jesús, no hay espacio para el Salvador. El corazón está lleno de tantas cosas que representan la lepra. Por eso lucho con tantas cosas. Por eso no puedo caminar con la frente alta. Hasta vergüenza me da ponerme de rodillas, pero así es como Dios nos quiere. ¿Cómo llegó el leproso aquel? Llegó corriendo y de rodillas ante el Señor, glorificándole, adorándole, dándole las gracias. A veces no tienes ni qué hablar, pero que tus rodillas se doblen juntamente con tu corazón. Dios lo está viendo. Dios está viendo lo que sale de ti. Si usted sale este domingo de aquí y no tiene los ojos espirituales para ver la lepra por todos lados, perdón, pero ya te estás contagiando. Perdóneme, pero solamente el contagiado ya está insensible. Acuérdate que esa enfermedad, la lepra, hace insensible esas partes del cuerpo hasta que se insensibiliza todo completo, y para el corazón. Si usted ya ve las malas costumbres, las malas palabras como cualquier cosa, ¿qué te dice eso? Las malas actitudes como cualquier cosa, lo que no le agrada a Dios como cualquier cosa, ya te alcanzó la lepra. Por eso el Señor Jesús dijo: vendrán muchos diciendo en tu nombre, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Apártense, no los conozco. No los conozco.
Qué triste va a ser eso. Me imagino que ya muchos pasaron por ese, ya se fueron y ya pasaron por ahí. Pero Señor, yo estaba los domingos en la iglesia, no te conozco. Yo les ayudé a los pobres, no te conozco. Nunca tuviste espacio para mí en tu corazón. Porque si me lo hubieras dado, tu vida hubiera dado fruto. No se trata de vivir nada más, se trata de vivir en la bendición del Señor. Y eso va a ser cuando vivimos en obediencia a Él. En obediencia a Él. Qué tremendo es cómo se levantó la lepra del pecado esta semana pasada cuando alguien le quitó la vida a este hombre de Dios. Gente celebrando porque murió. Todos los contrarios a él que hablaba y que declaraba que el sexo debe ser como Dios lo estableció en la palabra, hombre y mujer. A él que hablaba de que podía haber cambios para la nación. A él que hablaba que debíamos de bendecir y no maldecir. A él le quitaron la vida, pero su alma está con el Señor. Por eso dice el Señor en su palabra: ¿de qué te sirve ganar y tener tanto? Y vas a perder tu alma. ¿De qué te sirven las cosas materiales si tu alma ya se perdió? Ya te perdió. Con nada material vas a comprar la salvación y el perdón de Dios. Mientras que muchos damos gloria a Dios por la vida de ese varón, otros están haciendo fiesta. Ahí vemos claramente la guerra entre la luz y las tinieblas, Dios y los demonios. Pero Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Yo quiero decirle a los varones que están en esta mañana aquí, personalmente a ti te digo, ¿qué están viendo los demás varones en ti? A las mujeres te digo, ¿qué están viendo las demás damas en ti? ¿Tú puedes ser un ejemplo para mí? ¿Me puedes ayudar en algo? A las señoritas, ¿qué están viendo las demás jóvenes en ti? Jóvenes varones, ¿qué está viendo los demás jóvenes en ti? Matrimonios, ¿qué están viendo los matrimonios en ustedes dos? ¿Qué están viendo? ¿Qué está viendo el mundo en nosotros? ¿Estaremos llevando el propósito? ¿Estaremos siendo portadores de la gloria de Dios? ¿Portadores de su palabra? ¿Portadores de su paz? ¿Portadores de su amor? ¿Portadores de gracia? ¿Estaremos haciendo eso? ¿O estamos escondidos como leproso allá en un campo donde nadie me vea? Donde no quiero compartir con nadie, porque yo tengo mis cosas aquí muy guardadas. De todo mundo nos podremos esconder, pero el leproso delante de Dios está. Delante del Señor está. Esa contaminación, hermanos, es terrible. Es terrible. Por eso la bestia, el anticristo, de que ya está aquí el anticristo, no va a batallar nada con la gente que está en esa condición, pues ya los tiene bien asegurados. Para los leprosos, hermanos, cuando el Señor les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote, ellos conocían la ley mejor que mexicanos que estamos aquí, o nosotros. Para su razonamiento estaban haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos sabían que primero tenían que sanar y después ir a presentarse allá. Pero el Señor Jesús hace las cosas al revés. En eso nos sorprende. Él quiere usar la fe. La pequeña fe que está en nosotros, Él la usa para transformar, para cambiar lo que tú y yo no podemos hacer. Él me sorprende a mí, como nosotros decimos primero creo para recibir. Él dice recibe por creer. Y no importa la situación y la circunstancia a la que se esté refiriendo usted o tenga en su mente, Dios va a probar tu fe. Lo ha hecho conmigo muchas veces, pero por su gracia nos sostiene. Jesús probó la fe de ellos
y a causa de su obediencia, solamente de caminar, al tiempo que van caminando, su cuerpo está siendo limpio. La gente de fe, como los que estamos acá, crecen en el camino de la obediencia. Cuando digo que camino de obediencia es porque estamos viendo la mano de Dios, pero también tenemos un corazón agradecido para venir y dar la gloria al Señor. Jesús es el único que puede acercarse a los leprosos sin contaminarse. Jesús, el Señor Jesús, es el único que mete las manos en el lodo por ti sin ensuciarse. Es maravilloso el Señor. Algo va a suceder en el camino de obediencia que tú muestres al Señor. Algo va a suceder. Tú sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Y en ese proceso, el Señor te va a hacer libre de todo lo que traigas. Te voy a decir una cosa, porque cuando nosotros estamos en angustia, nuestro clamor nos puede sanar, ¿verdad?, de una enfermedad. Pero la fe nos puede hacer libres. La fe, si caminas, es caminar con fe. Toda carga, toda acusación, toda maldición se viene para abajo en el nombre de Cristo. Porque el padecimiento tan grande que hoy se está presentando no lo cura ni los psicólogos, ni los médicos, ni los consejeros, ni los coaches. Es la lepra del alma, que el único que la puede curar es el Señor Jesús. Isaías 55:7 dice: deje el malvado su camino. Ya es una orden de Dios. Deja de caminar haciendo el mal, pecando. Deje el malvado su camino y el perverso sus pensamientos perversos, contaminados. Que vuelva a Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá compasión. Pero deja ese caminar, deja esas actitudes, decide obedecer a Dios, acércate a Él y Él tendrá compasión y misericordia de ti. Porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, están apartados de la gloria de Dios. Todo pecado nos aparta de Dios. Usted no puede estar viviendo en pecado y decirle: por favor ayúdame, se me está enfermando el niño, por favor ayúdame, y usted pecando y pecando y pecando. No, con Dios no se juega. Además de eso, que puede morir en pecado. Dijo el Señor Jesús: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les haré descansar. Solamente en Él hay refugio, solamente en Él hay descanso, solamente en Él hay paz, solamente en Él hay amor. Todo lo que la lepra te había quitado, el Señor te lo devuelve para bendición, para prosperidad, para gozo y alegría de tu casa. Me entusiasma sus amenes. Solo el Hijo de Dios trae limpieza al alma enferma, al alma llena de lepra del pecado. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Jesús de Nazaret, ese mismo que limpió a esos 10. Hoy todavía su gracia es efectiva. Hoy todavía es un día de salvación. Hoy todavía Dios quiere limpiar. Hoy Dios quiere salvar. Hoy Dios quiere restaurar. Hoy el Señor quiere liberar. Gloria a Dios.